Bienvenidos nuevamente al Museo del Prado, esta vez con ocasión de la exposición sobre los tesoros de la Hispanic Society Museum and Library de Nueva York. Una exposición importante, una exposición interesante por muchas razones. En primer lugar, por la calidad de las obras, absolutamente extraordinarias y poco vistas en España con anterioridad. Algunas nunca habían sido expuestas ni en el Prado ni en ninguna otra institución española, pero también porque la Hispanic Society procura al espectador una comprensión global de lo que ha sido la cultura y el arte español. Singular y especial por su amplísimo abanico cronológico, empieza con obras de la cultura campaniforme y acaba con pinturas de los años 20 del siglo pasado. En segundo lugar, porque no se circunscribe únicamente a la península ibérica. La Hispanic Society incluye obras realizadas también en Filipinas, en América, de una forma natural. Y también porque no solamente es un museo, sino también una biblioteca excepcional, la mejor de fondo antiguo después de la Biblioteca Nacional Española. Todo ello responde al deseo, al anhelo de un coleccionista, Huntington, que soñó desde pequeño con tener un museo español y que gracias a sus posibilidades económicas pues logró ver hecho realidad ese sueño con la apertura en 1908 en Manhattan de la Hispanic Society. Archer Huntington empezó a coleccionar cuando apenas tenía 12 años. Compró un libro sobre los gitanos en España de George Borrow y con ese libro apasionó con la cultura hispana. Siguió coleccionando libros, estudiando español a través de los años. Poco tiempo estaba coleccionando manuscritos y libros raros. Después de la muerte de su padre, en 1900, tenía más fondos para coleccionar pintura, artes decorativas y todo eso. Y dentro de 20 años ya tenía un museo lleno de objetos. De alguna manera, lo que proporciona la Hispanic Society es una especie de compendio del Museo Arqueológico, el Museo de América, el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional. Ninguna institución, ni en España ni fuera de ella, incluye fondos tan ambiciosos, tan complejos, tan variados que permitan esa comprensión global de la cultura española. A finales de 2015, cuando decidimos seguir con las renovaciones de la Hispanic Society, por la necesidad de hacer renovaciones en el edificio original que sirve como galerías del museo, creó la ocasión para poder montar una exposición de tesoros. Esta es la primera vez que la Hispanic ha prestado buena parte de sus obras más importantes en la colección para una exposición. Y en particular para esta exposición, el Prado generosamente ha restaurado el retrato de la duquesa de Alba, que necesitaba una limpieza para llevar el cuadro a su estado original. También con otro retrato de Goya de Manuel La Peña, otros retratos del siglo XIX de los Madrazo. También había unas pequeñas restauraciones en las obras de Muñoz y de Zurbarán y de Cano. Y después de la restauración se ven espectaculares también. Una exposición que nos cuenta muchas cosas sobre lo que fue esta pasión de Huntington, nos cuenta muchas cosas sobre la imagen que de España tenían en Estados Unidos al principio del siglo XX, pero nos cuenta también muchas cosas sobre nosotros, sobre nuestras dificultades para asimilar periodos determinados de la historia de España, sobre nuestra incapacidad para asimilar, por ejemplo, América con naturalidad dentro de nuestros discursos de España, y también un poco de esa incapacidad española para mantener la memoria de nuestros grandes hombres. En estos momentos estoy rodeado de una galería iconográfica excepcional y, por desgracia, única, que recoge la flor y nata de la intelectualidad española en el inicio de los siglos XIX y XX. Por desgracia, en España fuimos incapaces de reunir un elenco semejante de retratos de nuestros grandes nombres. Hay que ir a Estados Unidos para poder disfrutarla y ahora, gracias a esta exposición, podrán disfrutarla en el Museo del Prado. Muchas gracias.